Muy buenas tardes, estimada audiencia de este su programa La Disputa por el Agua, que con el patrocinio de la Jornada de Oriente, sus amigos de la Asamblea Social del Agua, pues están hoy con ustedes retomando esta serie de reflexiones, de informaciones, de trabajar junto con ustedes esta idea, conocimiento de las circunstancias que rodean a este bien común, bien cultural, sujeto de derechos, que es el agua. Y que, como ustedes, quienes nos hayan seguido, y si no, pues ahí están en la página de la Asamblea, de la Jornada de Oriente, ahí están los programas donde nosotros hemos principalmente intentado llevarles la información eh, fidedigna, por supuesto, suficiente para que nos acompañen en este proceso de proteger, de lograr lo que nosotros llamamos el buen gobierno del agua. ¿Y qué es el buen gobierno del agua? Bueno, pues permitir recuperar el ciclo del agua para que nuestros mantos acuíferos, nuestros bienes hídricos se regeneren y junto con ello, junto con esa regeneración, pues puedan ofrecer a los y las ciudadanas, y más bien a todos los habitantes de este país y de todo el mundo, en la medida de lo posible, pues esta frescura, esta nutrición de un agua que haya sido regenerada, que haya sido protegida. Bueno, en este orden de ideas, precisamente, hemos venido trabajando en estos 51 programas que nos anteceden y les hemos venido dando toda esta visión no solo antropocéntrica, sino hidrocéntrica, de tal suerte que revirtamos este paradigma de el agua para los humanos y al revés, los humanos protegiendo el agua. Y en este sentido, hoy tenemos, pues, nosotros el gusto de comentarles que vamos a tener un par de invitadas especialísimas. ¿Y por qué especialísimas? Pues bueno, porque han sido dos ciudadanas, dos profesionales, dos profesionistas de nuestra casa de estudios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que antes de 2018, pues ya venían trabajando en diversos temas sociales y especialmente el agua, con las cuales pues habíamos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente en este anhelo de esta cultura, verdadera cultura del agua. ¿Y por qué decimos antes de 2018? Bueno, porque a partir de 2018, estas dos ciudadanas, compañeras, vinieron a ser ya parte de un mandato, de una representación popular, y además lo hicieron pues muy dignamente, según los criterios, según la observación de la Asamblea Social del Agua, y esto muy bien documentado, porque en uno les hemos comentado de un dictamen que resulta de una comisión transitoria para la desprivatización del agua en Puebla, que emite un valioso documento en un acuerdo de cabildo en junio de 2019, emite precisamente todas las circunstancias y consecuencias desastrosas que trajo la privatización del agua en Puebla. Y lo emiten, recordar que les hemos platicado, en 4 mesas de trabajo que tienen que ver con lo operativo, lo financiero, lo social y evidentemente lo jurídico. Y este documento es firmado precisamente por nuestras invitadas de hoy en día, a quienes damos la bienvenida a la exregidora y colega abogada Pati Montaño. Pati, bienvenida, muy buenas tardes. Pues hemos estado platicando, Buenas Pati, tardes. aquí, Gracias. dándole a los ciudadanos, ciudadanas, más bien a quienes nos escuchan, precisamente este entorno de cómo hemos ido trabajando conjuntamente las organizaciones sociales y en este caso con las autoridades de las cuales ustedes formaron parte para llevar este anhelo, no solo ciudadanos, sino también de la propia agua, para que pues podamos tener con lo vuelvo a repetir, buen gobierno del agua.
Y aquí, pues evidentemente ese documento firmado por usted, Patti, bueno, te voy a hablar de tú, perdón por el tuteo, y la compañera también Ana Laura, pues bueno, ahí están las firmas, ahí está la presentación. Patti, si nos puedes platicar un poco de este proceso, cómo se llevó, pero además lo más importante y para nosotros desconocido, ¿qué pasó después de que ustedes entregaron este valioso documento? Adelante, Patti, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, gracias a la Asamblea Social del Agua. Quiero pedir una disculpa en nombre de mi compañera Ana Laura Martínez. Ella acaba de entrar ahorita a una reunión Correcto. con un grupo de colectivos y esa es la razón por la cual no podrá acompañarnos, pero pues bueno, aquí estamos presentes para platicar y compartir un poco qué es lo que sucedió precisamente ese 25 de junio del 2019, que fue la fecha en la que el Cabildo aprobó precisamente el inicio de la remunicipalización del agua. En esa sesión de Cabildo, en la que yo todavía fui parte de, pues efectivamente se presentó un dictamen que previamente se aprobó en la Comisión del Agua. En esta Comisión del Agua, bueno, ustedes tuvieron una participación, la Asamblea Social del Agua tuvo una participación muy importante porque Pues, efectivamente eh, eh, fueron, ¿no? Los participantes los que ayudaron a construir el dictamen que finalmente se aprobaba en la Comisión de Cabildo. Entonces, bueno, ese dictamen, pues bien, como ustedes lo conocen a fondo y sobre todo la parte que ahorita tú señalas, José Luis, que efectivamente contemplaba el aspecto jurídico, el aspecto político, ¿no? Operativo, de cómo se tenía que iniciar la remunicipalización, las instancias que tenían facultades o atribuciones que tienen más bien en este tema. Bueno, pues precisamente eh, era como un listado, ¿no? De acciones, de tareas que en su caso, por ejemplo, recuerdo muy bien el Congreso del Estado, la legislatura anterior, tenía que revisar precisamente la ley de agua de Puebla y tenía que modificarla o bien abrogarla para crear una nueva, ¿no? Otra de las funciones más o tareas más importantes que señalaba ese documento, pues era precisamente que el Congreso tenía que revertir el decreto, ¿no? El decreto por el cual se otorgaba la concesión a Agua de Puebla o concesiones integrales. Y sin más, obviamente también para el ayuntamiento recaían responsabilidades, recaían tareas, por ejemplo, en la sindicatura tenía que revisar si ya había demandas de carácter eh, pues colectivas y si esas demandas ya habían sido turnadas o ya habían recaído alguna sentencia precisamente para poder tener también argumentos legales y sustentos para pues seguir empujando el tema de la remunicipalización. Pero bueno, eso fue en ese momento, ¿no? Que el ayuntamiento de entonces estaba empujando un proceso de remunicipalización que claro está que eh, no se tenían o no se tienen las facultades necesarias para que el propio ayuntamiento en ese momento pudiera declarar la revocación del título de concesión, ¿no?
hay que explicarlo, hay que explicar el por qué no se tiene esa facultad, porque efectivamente el municipio se dio justamente, dio esa facultad al Estado a través del SUAPAP para que efectivamente este órgano estatal se encargara del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales. Entonces, como tal, el ayuntamiento prácticamente quedó atado de manos, ¿no? No se pudo tomar esa decisión por el propio cabildo. Créeme que si hubiese sido lo contrario, es decir, que si en nosotros hubiese estado, ¿no?, el tomar esa decisión, pues lo habríamos hecho desde ese momento, pero pues no fue así, no fue tan fácil. Pero bueno, ya el camino prácticamente estaba diseñado, ¿no? Para, obviamente, ya había un rumbo para lograr el objetivo y sigue siendo hasta hoy nuestro objetivo, ¿no? Ahora yo como ciudadana sigo respondiendo a esas demandas, a esas necesidades de que el agua se tiene que municipalizar. Bueno, y nosotros pues hemos relatado aquí y en otros foros que el ayuntamiento hizo lo correspondiente, lo que tenía que hacer. Y este documento, este dictamen de 16 fojas, lo cual que es muy valioso y que documenta los 4 áreas de violaciones mayores en cuanto al ejercicio, incluso desde la licitación ya hubo aquí violaciones jurídicas. ¿Qué pasó después de que entregaron este documento al Congreso? ¿Qué reacciones, qué comunicación hubo, Pati? Mira, efectivamente, las sesiones ordinarias de esa comisión del agua potable, que sí quisiera comentarte que eh, no respondió la comisión como tal, ¿no?, a las verdaderas exigencias de ese documento. Pues efectivamente se convocaba al síndico municipal para que informara precisamente sobre los avances, ¿no?, de las investigaciones, las averiguaciones, porque recuerdo ahorita perfectamente bien que incluso se giraron los oficios a la Auditoría Superior de la Federación para que informara precisamente sobre la situación fiscal de Sí. concesiones integrales. Por ahí, bueno, encontramos, ¿no?, algunos indicios de evasión fiscal. Entonces, varias de estas acciones, por ejemplo, los oficios que fueron turnados al Congreso del Estado, pues nunca fueron respondidos. Lo mismo sucedió con aquellos oficios que fueron dirigidos al SUAPAP, tampoco fueron respondidos. Entonces, prácticamente estuvimos en una situación de un grito, pero al mismo tiempo nadie escuchó esos gritos, ¿no? Digo nadie, me refiero a las instituciones correspondientes, a las que tenían, o tienen más bien, tienen hasta este momento la decisión, ¿no?, tomar la decisión de revertir la concesión del agua potable. Y entonces esos oficios pues prácticamente no sirvieron de nada. Pues precisamente, Pati, en marzo de ese mismo año, casi curiosamente, hicimos un foro, la Asamblea Nacional del Agua, un foro conjuntamente con el Congreso, con la 60ª legislatura local, y todo iba al parecer muy bien, y de repente la información se cortó, literal se cortó, nunca más volvieron a tomarnos en consideración, a llamarnos, a pesar de que habíamos demostrado, porque la Asamblea Nacional del Agua fue la mayoritaria, aunque no la única, que interpuso amparos donde consistentemente el juez hablaba de una inconstitucionalidad de esta ley del agua
que aprobó a iniciativa de Rafael Moreno Valle y que precisamente pedíamos, no pedíamos, exigíamos la abrogación por la evidente violación que esto representaba a las obligaciones del Estado mexicano para cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde ampliamente estaba pues fundamentada esta violación y sin embargo hoy se mantiene después de una 60ª legislatura de corte aparentemente progresista. ¿Qué opinas de esto, mi estimada Maru? ¿Cómo recuerdas ese proceso y este esfuerzo que parecía por buen camino con esta 60ª legislatura? Pues sí, antes que nada saludar a nuestra regidora Patti Montaño y que además es alguien que ha sido activista también en estas temáticas ambientales y en el tema del agua, con quien encontramos siempre espacios de intercambio y creo que esto es muy importante. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, Patti, y nosotras. Y sobre todo plantearles que en todo esto que tú nos cuentas, que nos haces muy bien una cronología, pues queda muy claro más o menos dónde se van ubicando las responsabilidades y las cosas que no se han cumplido. Por un lado, nos queda claro que antes SOAPAP era del ámbito municipal y que es precisamente en el gobierno de Manuel Bartlett donde SOAPAP pasa ya a manos, digamos, del gobierno del Estado. Entonces hay como esa transición. Cuando viene, y esto lo planteo igual, Patti, para que tú nos puedas retroalimentar esto y a quienes nos están escuchando y a la ciudadanía, nos vaya quedando muy claro dónde se ubican las responsabilidades. ¿Y esto por qué? Porque cuando viene y se aprueba la ley de aguas que actualmente está en vigencia, pues fue en diciembre, digamos, del 2012. En diciembre del 2012 se da ese primer paso rumbo a la privatización. Es una ley que está muy acorde a la Ley de Aguas Nacionales, a la LAN. Y en ese sentido, la cabeza del sector, por ejemplo, en el tema hídrico, es la Secretaría de Infraestructura. Ahí nada más para que veamos la visión que va teniendo esta ley. Esta ley ya daba el marco para las concesiones, pero le hacían falta elementos que es con las reformas que se hacen en septiembre del 2013, para dejar ya el camino abierto a la privatización. El mismo día, el 12 de septiembre, que estas reformas se aprueban en el Congreso, horas después esto se aprueba también en el Cabildo de Puebla, donde el presidente municipal era Eduardo Rivera, que hoy es de nuevo presidente municipal de Puebla. Y eso lo digo porque hace poco, aludiendo a esta temática, él planteó que quien lo aprobó fue el Congreso del Estado. Efectivamente, quien lo aprueba es el Congreso, pero para que eso pueda entrar en función en un municipio, necesita ser aprobado también por el Cabildo. Y en este caso fue el Cabildo, liderado por él, quien lo aprobó. Si no lo hubiera aprobado, pues esto no hubiera podido entrar en vigencia. Otro elemento que yo quiero resaltar es que en el Congreso, para que se hubiera dado la concesión a la empresa Concesiones Integrales, tendría que haber habido un decreto o un documento, un elemento donde el Congreso lo aprueba. Lo que a nosotros nos informaron desde el Congreso fue que no habían encontrado ningún documento donde estuviera la aprobación por parte del Congreso para darle a Concesiones Integrales el manejo del agua en el municipio y en los demás municipios donde entró a dar el servicio. Entonces, quiere decir que si el Congreso no fue, allá hay un tema que nosotros hemos puesto sobre el debate y que lo hemos planteado, que es que hay una nulidad, o sea, hay vicios en la ley, en la manera como se aplicó la concesión, porque el mismo SOAPAP, que era quien tenía la atribución, fue y firma darle la concesión a la empresa de Concesiones Integrales. O sea, alguien que tenía la atribución de dar el servicio se quita la atribución y se lo da a otro, cuando no es, según las voces jurídicas que hemos escuchado, SOAPAP no se podía quitar esa atribución a sí mismo. A SOAPAP se la tendría que haber quitado el Congreso del Estado. Sin embargo, esto no sucedió.
y fue SOAPAP la que da la concesión, porque SOAPAP representa al gobierno del estado en la manera como será el título de concesión. Entonces, esta parte presenta vicios jurídicos. Tú como abogada, José Luis también es abogado, en términos de plantear, si ahí hay esto, esto pudiera tumbar la concesión, que es un tema que se planteó también en la mesa jurídica, que en este momento, como bien tú lo dices, el síndico la llevaba a cabo. Pero por el lado del Congreso, lo que nosotros encontramos fue un vacío en términos de escuchar las voces ciudadanas. Nos convocaron a un foro al que habla el compañero José Luis, se fue a plantear allá la iniciativa ciudadana de ley de agua, planteamos la urgente necesidad de abrogar la ley que estaba por todos los vicios y los problemas que tenía y la necesidad de establecer una mesa de trabajo para que se construyera colectivamente con universidades, con todos los sectores de la sociedad, porque a todos nos interesa y nos compete el tema del agua. Y sin embargo, lo que nos dijeron es, esperen. ¿Por qué? Porque primero se tiene que aprobar a nivel nacional la nueva ley para que después en el estado pueda haber otra ley. Cosa que para nosotros no tenía por qué esperar, porque obviamente cada estado tiene autonomía, por eso tiene una constitución. Entonces ahí nosotros le cuestionamos, pero nos dijeron, espérense, hasta ahí va. Nunca tuvimos respuesta a esto. Y igual que cuando bien tú lo planteas, se presenta ese dictamen en el junio del 2019, aparece el dictamen, luego se lleva al Congreso, tampoco tuvimos reacciones por parte del Congreso. Entonces, es un Congreso que no respondió a los llamados, a las demandas y a las necesidades de la ciudadanía. Y en el tema del agua, esto nos quedó muy claro, porque no pararon los cortes de agua y lo más grave, cortes de drenaje. Fíjate, Pati, que esto es inusitado a nivel nacional. En otros estados se dan cortes de agua, pero nunca cortes de drenaje. Entonces, ¿qué hace que se permita esto? Por eso para nosotros el último dictamen que ustedes firman en septiembre es muy importante porque reforma el Coremum y porque está planteando que el agua es un derecho humano y por otro lado que no se debe suspender ni el servicio de agua, ni el servicio de tratamiento, ni el servicio de drenaje. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y porque tiene que ver con el tema de vida, de salud. Entonces, en ese sentido, para nosotros, esto vuelve a sentar un precedente de la lucha que como ciudadanía debemos tener porque esto se haga valer en este gobierno. Esto para nosotros es muy importante. Ahora, ¿cuáles serían los pasos desde tu perspectiva que tendrían que darse para que esto se haga efectivo en el municipio de Puebla? En una primera fase mínimo, que no haya cortes de agua y de drenaje, mínimo. Y después todos los indicadores del derecho humano al agua. Y obviamente queda pendiente todo lo del dictamen de junio del 2019, donde el planteamiento es desprivatizar y remunicipalizar por todo el daño que la empresa ha hecho, no solo al municipio, sino a los otros municipios donde ha estado operando. Y también el daño que ha hecho a lo que es toda la administración pública, porque el tema de los recursos es un tema que a la ciudadanía nos compete y creo que es un tema que está pendiente por dilucidarse. Bueno, aquí solo una precisión, quien instituye el SOAPAP es en 1984 y es en el gobierno de Guillermo Jiménez Morales, el gobierno priista Jiménez Morales. Si bien en 1994, 10 años después, con el gobernador Bartlett, todavía le dan más fuerza a este órgano, que tengo entendido, Pati, que en este dictamen también están pidiendo que se le regrese la facultad al ayuntamiento para administrar su servicio de agua potable y saneamiento, tal en acuerdo y en obediencia al artículo 115 de la autonomía constitucional. ¿Así es, Pati? Sí, efectivamente, así es. Bueno, son varios cuestionamientos, ¿no? Que Maru Ochoa aquí plantea.
Sí, Uno de ellos es precisamente sobre los vicios de origen que tiene la concesión. Sí, efectivamente, no tenemos hasta la fecha, hasta el momento, eh, registro de ese decreto que efectivamente tenía que haberse creado por parte del Congreso del Estado, obviamente para poderle facultar a SOAPAP la contratación de la prestación del servicio de potable del agua, alcantarillado y saneamiento. No hay tal como tal ese registro. También otros de los vicios de origen que nosotros pudimos detectar, identificar, es precisamente que no fue a concesiones integrales a quien se le concesionó el servicio, sino que fue una empresa, ¿no? Previa, una empresa, no recuerdo ahorita el nombre, pero que ahí hubo pues una... Agua de México, Pati, fue Aguas de Agua de México, México. Agua de Tecnología México, Intercontinental y GUTSA de Gutiérrez, exacto. una persona que estaba inhabilitada por 10 años en el momento de la firma del documento. Sí, Así adelante. es, Así es. así es. Y que bueno, lo hacen precisamente para poder demostrar, ¿no? La capacidad económica, financiera y técnica para prestar el servicio y posteriormente cambia la razón social, ¿no? Y se la ceden a Aguas de Puebla. Entonces, ahí hay un vicio terrible, ¿no? Que también jurídicamente, si se explorara más a fondo, pues pudiera servir como fundamento para una posible demanda. Otra más es que analizamos los estados financieros, precisamente de concesiones integrales de los últimos, me parece que 2 o 3 años, 2018, 2017. Y efectivamente, lo que hicieron en los estados financieros de estos años, de estos ejercicios fiscales, pues es inflar los costos operativos, porque Sí. al inflar los costos operativos, pues obviamente la cuota de rendimiento para su APAP, pues es mucho menor, ¿no? Entonces, pues prácticamente el servicio se concesionó, se otorgó creo yo, sin saber precisamente de los rendimientos que y el costo también, el costo económico y social, sobre todo para la población que iba a tener, ¿no? Entonces, bueno, esos son los vicios de origen que pudiéramos ahorita mencionar, nada más 3 ahorita mencionamos, pero que si nos sentáramos a hacer todo un estudio riguroso y minucioso, pues yo creo que fácil pudiéramos enlistar hasta 10 vicios. Y claro que sí, es procedente la demanda de nulidad por vicios de origen, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un punto. Otro de los aspectos que tocaba Maru sobre por qué no hubo respuestas, ¿no? ¿Por qué no hubo respuestas por parte de las instituciones que hoy en día tienen la responsabilidad? Y digo, tienen la responsabilidad porque si bien es cierto, tanto en la pasada legislatura como el actual gobierno, y nosotros como ayuntamiento emanábamos de un movimiento social, de un movimiento que hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza y que se llama la Cuarta Transformación, y que mucha gente esperaba precisamente que la respuesta fuera inmediata y fuera en sentido positivo, de regresarle al municipio precisamente la facultad que le otorga el propio 115 constitucional. Y, oh sorpresa, no fue así, ¿no?
Aquí entonces se abrirían preguntas de cuáles fueron los acuerdos, intereses, negociaciones, ¿no? Que tuvieron en la pasada legislatura y en el actual gobierno del Estado, ¿no? Para efectivamente hacer caso omiso tanto a las demandas ciudadanas como al acuerdo de Cabildo aprobado en 2019. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Aquí, Lo que yo sí puedo asegurar es que concesiones integrales anualmente se lleva cantidades exorbitantes de ganancias. Es una cantidad enorme, ¿no? Que efectivamente tanto ustedes, las asociaciones, los colectivos, nosotros estábamos pisando eh, o tocando fibras muy sensibles, claro que sí, por supuesto, intereses económicos muy fuertes, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita se me viene a la mente que si echáramos una revisada, si concesiones integrales a través de otra figura empresarial, pudiera estar hasta cotizando, ¿no? En Wall Street, en Nueva York, o algo así. Porque efectivamente han pasado más de, corríjanme, a lo mejor estoy mal, pero 6, 7 años de la concesión y efectivamente la suma o la fortuna de dinero que ha llegado a sus bolsillos, pues es inmensa. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que buscar la respuesta, ¿no? sí, gracias, Pati. Pues la concesión se las dan en diciembre del 2013 y en mayo del 2014 se materializa con la entrega de instalaciones y aquí es donde empieza a desmontarse estos criterios con los cuales supuestamente se les había dado la concesión, que era mejorar el servicio, que era darle agua a las colonias que no tenían. Hoy siguen sin agua cerca de 400 colonias en Puebla. Hoy SOAPAP se sigue endeudando. Hay una cantidad mensual que se está dedicando precisamente a sanear esta deuda que sigue creciendo de SOAPAP, contrario a este discurso que se había dado, ¿no? Y aquí, para nuestros oyentes o quienes nos ven en el programa, pues decirles que este discurso que se ha tornado muy repetitivo, hay una constante, creo, en todos estos discursos, incluyendo el presidente actual, Eduardo Rivera, que ninguno de ellos, ni siquiera el gobernador, han hablado de la bondad de la concesión. Ninguno lo defiende. Todos hablan de la dificultad económica que representaría para tanto como para el municipio como para el estado revertir la privatización por aquello de las ganancias esperadas. Sin embargo, no han explorado esto, que además sería totalmente legal, explorar estos vicios de constitución de un contrato, lo cual evidentemente devienen en una nulidad. Pero evidentemente, pues nosotros no somos jurados, pero sí podríamos promover pues esta demanda, esta investigación, por supuesto que imparcial, por supuesto que profesional, para llegar a estos términos y a ver en qué términos se pudo haber entregado y qué se pudo haber violado para determinar el grado de nulidad que puede alcanzar, bien sea parcial, bien sea absoluta, bien sea que se entren en las cláusulas de revocación de la concesión, en fin. Pero esto debería de explorarse y no se ha hecho. Hasta este momento, lo único que nos han dicho las autoridades estatales y en este caso municipales es que nos va a salir muy caro y que mejor aquí ¿no? Entonces ahora, como decía la compañera Maru, pues lo primero que tenemos que salir ahorita, la sociedad toda, es a exigir que se cumpla estas obligaciones del Estado de tutelar el derecho humano al hogar. Y comentarte, Pati, probablemente lo conocías, probablemente no, que en el momento en que en una mañanera, en septiembre del año pasado, se le comenta al presidente Andrés Manuel López Obrador de la privatización del agua en Puebla, y la entonces directora de Conagua le dice, no, en Puebla solo está privatizada el tratamiento de las aguas.
Imagínense qué nivel de... Obviamente que esto, con la presión social que ejercimos, pues derivó en que se sustituyera a esta Blanca Jiménez de la dirección de Conagua, y ahora este Germán Martínez Santoyo, que tampoco hemos avanzado mucho en este tema. Pero para empezar, el presidente nacional estaba mal informado de la condición en Puebla, pero además de lo que decía la compañera Maru de estas exigencias, una más, que es la del saneamiento. O sea, por el momento, y en tanto no se revierte la concesionaria está obligada a sanear ese, ya lo dijo aquí nuestro compañero Paco Castillo, ese 60% de contaminación que está aportando las descargas residuales de Puebla y que no han sido tratadas, pero además están siendo cobradas. Recordar que hay una demanda en proceso que interpuso el compañero René, y que pues está en proceso precisamente porque nos están cobrando o les están cobrando un saneamiento que no se lleva a cabo. También esa es otra exigencia fundamental. Hola, ¿qué tal, y aquí probablemente la ciudadanía que ha sufrido cortes de agua, que ha sufrido las tarifas, que ha sufrido, no se da cuenta de este impacto tan terrible que significa la contaminación. También ese es otro tema y quizás medio oculto, pero ahí está, bueno, pues ahí están las plantas de tratamiento paradas, ahí está esta contaminación terrible. Seguimos asesinando al Atoyac y no se necesitan grandes programas, se necesita solamente aplicar la ley y aplicar la ley a esta concesionaria, en tanto, insisto, no se revierte esta privatización. ¿Qué elementos hay? Y yo aquí llamo a las autoridades y al Congreso y al mismo gobierno estatal y gobierno municipal a ejercer las acciones suficientes. Miren, incluso hace un par de días, nos sube una fotografía de una compañera, que ya también a mí me sucedió, de la compañía llegando a poner unos adhesivos en la puerta ignominiosos, violentando el artículo 14 de la Constitución, que dice que nadie puede ser ofendido o molestado en sus pertenencias, propiedades, sin orden judicial. Bueno, llegan y ponen un pegote, que debes el agua y que la pagues. Imagínense en dónde puede darse eso, en qué ciudad recóndita del mundo puede darse. En Puebla se está dando. ¿Qué están haciendo las autoridades? Es lo que les queremos preguntar a las autoridades municipales. Próximamente vamos a hacer una reunión con ellos, o al menos lo vamos a pedir, donde les vamos a decir qué estás haciendo para evitar que se cometan actos inconstitucionales como los cortes de agua y de drenaje. Y aquí están los dictámenes de los jueces que dicen esto. Vamos, ni siquiera hay que explorar mucho. Y esto le decimos a quienes nos ven, nos escuchan y que puedan correr la voz. No es una ocurrencia de la Asamblea Social del Agua, no es una ocurrencia de las regidoras que estuvieron luchando por esto. Es ley, es una ley nacional. Incluso recordar que por la lucha de la Asamblea Social del Agua con otras organizaciones, se modificó en Puebla el artículo 12 de la Constitución Estatal de Puebla en 2017, 10 años después, 6 años después de que se había hecho en toda la República, para tutelar el derecho humano al agua. Entonces, aquí con todos estos elementos, ¿qué está haciendo o qué va a hacer ahora la 61ª legislatura estatal? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno estatal? ¿Qué va a hacer el gobierno municipal? Todas estas respuestas las queremos y es la que vamos a buscar. ¿Qué más nos puedes ayudar? Sí, adelante, Maru. Bueno, sobre todo dar seguimiento a esto. Fíjense que acabamos de tener un foro en la UAP donde hay diversas investigaciones en el tema del agua. Ya producto de una investigación sobre el impacto de la privatización del agua, anotábamos varios puntos de los que mencionaban hace un rato y retroalimentaba Patti y José Luis en términos de las causas que podrían caer, por las cuales podría caer la concesión. Y podría caer en términos desde la misma licitación hasta todo lo que procedió después en la historia, ¿no? De la misma, donde hay muchos vicios jurídicos, creo que así le llaman ustedes, que podrían tumbar con una disposición política de las instancias pertinentes,
pues tumbarla. Pero además hay otro argumento que es de autoridad social y moral, que es el tema de los costos que ha tenido la privatización durante estos 7 años. O sea, se dio todo el marco para privatizar desde el 2013, como bien dicen, entra el mayo del 2014, entonces estamos hablando de 7 años. Durante estos 7 años, ¿cuáles han sido los costos de la privatización del agua? Y en ese sentido ha habido costos que son sociales, con todos los cortes de agua, de drenaje, con el incremento en las tarifas y con cada indicador del derecho humano al agua que ha sido violado. Pero además hay costos que en la investigación técnica que hizo esa comisión de agua a través de la mesa técnica se plantean que la empresa no cumplió con el tratamiento, no hizo que funcionaran las plantas de tratamiento de agua, no hizo un efectivo saneamiento de la misma, agravando todo el tema de contaminación y todo lo que esto implica, no solo para el municipio, los municipios colindantes, para nuestra cuenca, para nuestros cuerpos de agua. En ese sentido, ¿cuántos son los costos? Y fíjense que estábamos con compañeros de la Facultad de Economía que están ahorita en un doctorado de estudios territoriales en la Facultad de Arquitectura, y ellos están planteando claramente cómo los costos que se han tenido estarían por encima del dinero que se podría plantear que tendríamos que pagarle como multa a la empresa si se plantea que se vaya. O sea, si se rompe el convenio de concesión que se ha planteado por 30 años y que se plantea que también que se vuelva a, como automáticamente que se vuelva a dar. Entonces, en ese sentido, quisiera que opináramos porque yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de evidenciar el costo ambiental, el costo humano, el costo social y el costo financiero que ha tenido para el Estado y para el municipio la privatización y la operación de la manera que lo ha hecho concesiones integrales. ¿Qué opina? Pati, por favor. Sí, efectivamente, el análisis tiene que corresponder a varias, pues a varias aristas, ¿no? Y sobre todo con una mayor profundidad, porque si bien es cierto, pues lo que hemos estado reiterando aquí es efectivamente lo que venimos diciendo desde hace 2 o 3 años, ¿no? Pero sí, efectivamente, habría que hacer todo un análisis, todo un estudio, sobre todo socioeconómico, de cómo les ha pegado, ¿no? A las colonias, sobre todo más marginadas. Costo socioeconómico y además el costo de no tener agua por más de 8 días, 2 semanas, ¿no? Porque efectivamente hay que también aquí plantearlo. O sea, se supone que se va a garantizar el acceso al agua, pero ni siquiera se está cumpliendo con eso. O sea, hay que hablar del tandeo también, ¿no? Ese tandeo que cada vez se ha reducido más y más y más, y que de repente son martes, jueves y sábados, y en un principio eran, no sé, 6 horas, y después se fue reduciendo a 4, a 3, ¿no? Entonces, yo creo que ese regateo del agua a través del tandeo también habría que analizarlo y el costo que tiene, porque efectivamente estamos en medio de una pandemia en donde efectivamente la limpieza, ¿no? La higiene, pues es primordial para evitar el contagio. ¿Y qué está sucediendo, no? O sea, prácticamente no estamos ni siquiera teniendo el agua suficiente para poder lavarnos las manos, para poder bañarnos. O sea, yo creo que el tema tiene Sí. una profundidad tremenda, enorme, y sí, lamentablemente es muy preocupante
¿no? Pero también muy lastimoso el hecho que las autoridades en este momento no le estén exigiendo el verdadero cumplimiento de ni siquiera del título de concesión, y me refiero a SUAPAP. El SUAPAP quedó dentro del título de concesión como el garante, como el vigilante, como el que iba a estar pendiente de la operación de concesiones integrales, y ni siquiera ha hecho eso, ¿no? Y ni siquiera lo pudo hacer en este momento de pandemia. Entonces, pues yo creo que habría que también empezar por analizar y revisar el funcionamiento de SUAPAP, porque yo recuerdo perfectamente que una de las cláusulas, y está dentro del título de concesión, que en este caso el SUAPAP, que es la autoridad responsable de la vigilancia, del cumplimiento de la concesión, si no lleva a cabo esa tarea, si no se cumple con esa inspección y vigilancia, es causal ya de revocación de contrato, del título. Claro. Ahí está, y está, ahorita no recuerdo exactamente el número de la cláusula, el numeral, pero está plasmado dentro del propio título. Entonces, pues es otro argumento que se viene a sumar a los demás. Yo creo que sí habría que poner ya más atención y sobre todo el debate en torno al SUAPAP, ¿no? En torno al SUAPAP. El SUAPAP es un órgano que efectivamente no ha servido absolutamente para nada en términos de vigilancia del contrato de concesión. Y bueno, hay que decirle a la ciudadanía quién preside este órgano, ¿no? Es el Ejecutivo del Estado, que funge como director de SUAPAP. Entonces, habría que, pues, las demandas orientarlas hacia, hacia ese punto. Eh, ¿Qué más podríamos aquí seguir discutiendo? Pues yo creo que el tema del saneamiento, que es una clara violación al título de concesión, es un incumplimiento ya al título de concesión. Yo quiero comentarles que en la pasada administración se hizo todo un estudio de identificación de cargas de aguas residuales y efectivamente, ¿no? Este, no hay, no están funcionando las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, pues por ahí también Concesiones Integrales, pues está haciendo caso omiso, ¿no? Respecto a este servicio. Y bueno, el daño ambiental, obviamente, ya es latente, es visible, ¿no? Y bueno, nada más habría que voltear o pasar por el Atoyac y cómo huele, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, prácticamente son muchos puntos, muchas formas, muchas causales ya de revocación de este contrato. Y si bien es cierto, bueno, en su momento eh, no se, no se quiso regresar la autonomía al ayuntamiento para que efectivamente el municipio fuera el prestador de este servicio municipal porque el costo era muy alto, pues yo la verdad es que al ver y al revisar los estados financieros, créanme que con todo lo que se le ha pagado a la concesionaria en estos últimos 7 años, me parece que ya se hubiese invertido el doble o el triple Sí. en la infraestructura del servicio de agua potable, precisamente para brindar un mejor servicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí retomo el planteamiento que hice anteriormente, ¿no? Aquí es una cuestión de intereses económicos, financieros muy fuertes, que sin lugar a duda se requiere de una articulación social muy fuerte, ¿no? Maru ya comentaba los académicos, que es una
es un sector fundamental. Ustedes, las asociaciones como la ASA, ¿no? Y bueno, todos los demás grupos, organizaciones, colectivos, ¿no? O personas, incluso a lo individual, se requiere de una muy fuerte organización y articulación para hacerle el contrapeso a esos intereses financieros, pues muy fuertes también. Muy poderosos. Y yo aquí, estimado público, quiero poner en una marquesina, quiero que se les quede muy grabado, que hemos hablado de muchos, pero SOAPAP, que lo acaba de documentar extensamente y muy fundadamente la compañera Patti, es evidente que ahí hay la rectoría para que salgamos de esta indefensión en la que estamos los poblanos en el tema del agua. Ya hablamos del gobierno municipal, estatal, del Congreso, pero SOAPAP es el ente rector. Y recuerdo cuando presentaron en Cabildo, Pati, el esquema de inversiones de la compañía y decía, compré 200 palas, 300 picos. Eso es mantenimiento, señores. Es evidente que es mantenimiento. Eso no es inversión. Inversiones, doté a tales colonias que no tenían el agua, puse tantos kilómetros de tubería, reforcé o instalé una planta más de tratamiento. Eso es inversión. Y esto no lo pudo haber determinado y sancionado en su momento SOAPAP. Es inconcebible. Bueno, pues aquí está. Y miren, nada más llevamos un poco menos de una hora y ya les hemos dado una lista de todos los elementos jurídicos fundados y motivados, como decimos nosotros, para iniciar este proceso de revocación en una hora. Lo hicimos, ¿no? No se podrá hacer colegiadamente y para eso ahora sí que los abogados sociales nos ofrecemos sin ningún costo y sin ningún pago a participar en este proceso. Vamos a participar en este proceso, vamos a analizar las causales que acaba de comentar correctamente la compañera Patti y que hemos estado repitiendo muchas veces, pues vamos a entrarle por ese lado. Vamos a entrarle, pero sí necesitamos, compañeras que nos escuchan, que todos participen con sus comentarios. Hoy hay mayor facilidad de comunicación, hay mayor facilidad de decirle a las autoridades, autoridad, por favor, intercede porque estamos... Recordar entre una de las falacias que dijo la empresa que en época de pandemia no iba a cortar el agua y el drenaje. Bueno, lo sigue cortando y lo sigue suspendiendo. ¿Y dónde está SOAPAP? ¿Dónde está SOAPAP? Bueno, no quiero decirles dónde, yo sí sospecho dónde está, pero del lado defendiendo al poblano, al habitante de Puebla en el tema del agua y defendiendo el agua, no está. Por eso tenemos que empujarlo a que esté allá. Patti, muchísimas gracias por esta participación muy, muy rica, muy plena. Nos da más elementos para que acudamos a esta reunión conciliatoria y de búsqueda de soluciones en el corto plazo, más allá de las de largo plazo que nosotros ya manifestamos. Decirles a ustedes y a ti, Patti, que también le entregamos en ese marzo de 2019 la Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley del Agua al Congreso. Se lo entregamos, la leyeron, vieron la presentación y dijeron, está re bien, pero ahí quedó nada más. Bueno, pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo, no quiero despedir el programa sin dejarle el espacio a nuestra compañera Lluvia para que nos diga pues qué está pasando con los fenómenos hidrometeorológicos en nuestra república y sobre todo en nuestra región. Patti, Maru, muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron, que nos sintonizan. Muchas gracias. Nos despedimos con la Muchas gracias. Lluvia. Gracias a ti, Patti. Gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes a todos. Sí, te comento que ahorita tenemos un canal de baja presión sobre el centro del país y también, bueno, tenemos el avance de una onda tropical que se localizó esta mañana sobre la península de Yucatán y ya en tierra el huracán Rick, que sus bandas nubosas pues están afectando también al centro del país, favoreciendo precipitaciones, de tal forma que para Puebla capital estamos esperando
condiciones de cielo medio nublado a nublado con algunas precipitaciones, sobre todo durante horas de la tarde y noche. Para las sierras norte y nororiental estamos esperando condiciones de cielo mayormente nublado, con tormentas eléctricas también por la tarde y noche, y bueno, también algunos bancos de niebla al amanecer. Hacia la zona sur del estado las condiciones se tornan un poco distintas, ya que esperamos condiciones de cielo despejado a medio nublado, precipitaciones aisladas, y ahí, bueno, el ambiente sigue caluroso a diferencia del centro y norte del estado, donde ya las temperaturas bajas empiezan a sentir. Se espera también ya el ingreso de un nuevo sistema frontal que puede estar afectando territorio poblano a partir del día miércoles, con algunas lloviznas, bancos de niebla, sobre todo en las zonas montañosas del norte del mismo. Así es que hay que tomar precauciones. Bueno, también la recomendación no es ponerse a los cambios bruscos de temperatura, ya que, como mencioné, al amanecer y durante horas de la noche ya el termómetro empieza a descender. También pues se recomienda pues abrigarse, ingerir alimentos ricos en vitamina C y no encender fogata al interior de los hogares para evitar daños por intoxicación. Bueno, pues ese es el reporte por hoy. Excelente tarde a todos.